Me dicen si me escuchan, me ven bien. Tal vez escucho ahora un poco con eco porque me tuve que mover del lugar, pero me dicen si eso causa muchos problemas. ¿Todo bien? Ok. Banderas Martínez, Presente, buenos días. buenos días. Chávez García, no está ¿verdad? Chávez García. Franco Montalvo, me acaba de contestar ahorita, no diga ahí. Franco Montalvo, sí. Luna Bautista, no se escucha, Carmen. Luna Bautista. Luna Juárez, sí, no te preocupes. Solamente que no se oye. Sí, Igual a buenos lo días. mejor te vale. Dana Meléndez Flores, no nos escucha, Carmen. Si quieres volver a conectarte para ver si se arregla el problema. El Meléndez Flores, no está, ¿verdad? Ok. Mendoza Uribe, Presente, buenos días. buenos días. Mendoza Uribe. Morales Lara, ok. Veo a Angélica que parece que tiene problemas de conexión. Nada más ahorita que me abren aquí. Rodríguez Chaparro, Presente. Buenos días. buenos días. Jacob, ok. Ok, solamente para iniciar la sesión unos comentarios sobre los trabajos que ya he revisado de los glosarios. Se nota la diferencia, ¿no? Ya ahorita prácticamente todos han seguido las reglas de presentación de trabajos escritos. En realidad solamente hay problemas generalizados, pero eso tiene que ver con la práctica y también un poco con el nivel en el que se encuentran de escritura, de ortografía, de gramática y esas cosas, ¿no? También en general veo que la mayoría hizo el esfuerzo todavía me faltan, ¿no? Me faltan 3 trabajos, entonces todavía no los termino. Pero hasta lo que llevo ahorita, la mayoría hizo el esfuerzo de explicar los conceptos como los entendió, ¿no? Algunos estuvieron mejor que otros, pero eso también me agradó. Eh, Solamente para que sepan, ¿no? Más o menos la valoración en general del grupo con relación a los trabajos y ya cada uno tendrá los comentarios correspondientes en sus respectivas definiciones y en su respectivo trabajo, ¿vale? También la lectura de Miller, la que habíamos dejado para hoy, la de clases de palabras, bueno, para el lunes, el martes, perdón. ¿Ya la acabaron? Por lo que les expliqué, ¿no? Sobre todo de que vamos a repartir los temas hoy para las breves exposiciones del día lunes y me gustaría que todos estuvieran como en la misma sintonía. En realidad, el texto de clases de palabras que les envié en inglés es un poco una introducción general a lo que viene más específico en la lectura de Bosque sobre clases de palabras. ¿Por qué es importante? Porque, como bien verán en su programa, tenemos frases verbales, frases nominales, como ya les había explicado, frases adjetivales, etcétera. Y la conclusión a la que llegamos es que, pues, todas estas frases tienen como núcleo una clase de palabra. Ya lo veremos también en su respectiva presentación. Cada una de estas frases tiene su respectiva clase de palabra y es la clase de palabra la que le da el nombre a la frase en la que se encuentra, de la que es núcleo esa clase de palabra, ¿vale? Entonces, por eso es importante verlo. Entonces, hasta ahorita asumo, porque nadie me contesta, que todo va más o menos bien, ¿no? Ya todos terminaron ya la de Miller y ahorita están como ojeando la de Bosque, con miras a que vamos a armar los equipos para la exposición del lunes. ¿Todo bien?
¿Todo bien con esto? Ok, pues yo voy un poquito atrasado, pero bueno, si me pongo al corriente este fin de semana, voy a intentar. Y ¿sería para el lunes la exposición o el martes? Sí, bueno, la idea es que terminemos hoy la introducción a clases de palabras y para el lunes serían las exposiciones, ¿no? También es importante que lean todo el texto porque vamos a hacer un ejercicio de identificación de clases de palabras en inglés, perdón, en francés, y es importante que tengan el panorama para que hagan correctamente el ejercicio, ¿vale? Sí, Ailani. Hola, profesor, buenos días. Perdón, es que Buenos mi días. internet ya se Sí, restableció y hasta ahorita me puede conectar. bueno, sí, no te preocupes. Gracias. Ujú. Sí, o sea, saben que tampoco me pongo así como tan estricto con las asistencias, pero traten de conectarse. ¿Vale? Perdón, profe, o sea, Dime, tenemos que Jacobo. organizarnos para que el lunes nos veamos, porque tenemos clase el martes. Ah, perdón, el martes, sí, sí, no, 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 Ah, ok, ok, es que me sí. estoy confundiendo con otra Un poco clase. No, sí, atrasado también. para el martes son las exposiciones, sí. Vale, vale. Y ahorita nos organizamos al final de la sesión unos 15 minutos antes de que termine, ¿vale? Vamos a continuar con lo de norma, explicación y descripción para que vayamos finalizando ese tema. Déjenme compartirles mi pantalla. Me dicen la presentación, por favor. ¿Ya ven? Sí, profesor, ya se ve. Ok. Ya vimos lo de gramaticalidad, técnicamente no tenemos ningún problema con eso. Ahora lo que quiero es que María del Carmen, ¿tienes micro, María del Carmen? ¿O no se escucha todavía? Es que sí voy a requerir que para esto me hablen, porque es una pregunta abierta, entonces requiere de explicación. Ok, vale, no te preocupes. Estoy conectada con mis datos de la aplicación, no me deja prender mi micrófono y también no sé si alcance mis datos de esta. No te preocupes, Angélica, está bien, no hay ningún problema. Si no alcanzan, pues ya nada más sería cuestión de revisar la presentación, ¿vale? Vamos con Alberto. Alberto. Alberto, ¿estás por aquí? ¿O ya se durmió otra vez Alberto? Creo que a varios lo sacó la aplicación. Ok, vamos a ver si ahorita regresa Alberto. Daniela, Dígame. ¿en qué consiste o en qué se basa la distinción entre normatividad y gramaticalidad? ¿Cómo? ¿En qué se basa la distinción entre normatividad y gramaticalidad? Es que no le entiendo. Como que se me oye corta. En, Le Es que se contesto. escucha como interferencia también desde tu micro. ¿En qué consiste la distinción entre gramaticalidad y normatividad? Es decir, ¿en qué se basa?
Este, bueno, no lo tengo de todo claro, pero lo puedo explicar un poquito. A ver, Ujú. pues si la gramaticalidad es como, yo le entiendo como gramaticalidad la lógica que puede tener una palabra o una secuencia de palabras y ajustarse a los principios, pues, bueno, a las reglas gramaticales como para que la oración tenga sentido. Entonces, me explico un Ujú. poquito. Sí. Y normatividad es como nuestro, Normatividad. Ujú. pues no, Te voy a ayudar un poquito. También serían reglas, o también serían principios, vamos a decirlo así. Pero ¿cuál sería su característica? así. Bueno, sí se me perdón. Sí te escucho, pero como que se escucha interferencia y de repente se corta, entonces no sé si me estás contestando o estás pensando un poquito. Según yo sí estaba, Ok, lo de gramaticalidad sí te entendí y sí es correcto, pero ¿cuál sería entonces cuál sería tu definición de normatividad? bueno, tengo el compromiso de una disciplina y los aspectos regulativos de una disciplina. Este, Los aspectos primero, regulatorios. primero lo que es como inamovible, lo que es definitivo de un sistema de estudio, pues, y segundo lo que nosotros ponemos como interpretar la cosa y pues ahí como que existe la diferencia, nuestro propio criterio para corregir las series de palabras y lo que está establecido, ¿no? Ok. ¿Tienes tus manos libres o algo por el estilo? Ya me los quité porque Ah, ok, es que sí se escucha mucha interferencia. No te alcancé a escuchar del todo bien la segunda definición, pero por lo que alcancé a oír parece que sí tienes correctamente la distinción, aunque creo que esto que dices de inamovible, si bien te entendí, lo refieres como que las reglas que se estipulan son de determinada, o sea, o pueden parecer inamovibles, ¿es a lo que te refieres? sí, algo así, O, que faltan las reglas a nosotros las aprendemos de una manera, pero pueden ser de otra que no es, que no está discutiendo. ok, vamos a dar por acertado ese comentario, aunque hay que tener cuidado porque eso de que no está en la discusión era como lo que les decía, ¿no? O sea, dependiendo del contexto, dependiendo de en qué grupo social estemos, las reglas pueden ponerse o no a discusión, ¿no? Por ejemplo, es probable que en una zona como Tepito no se preocupen tanto por saber si están hablando o no correctamente, ¿no? Sí, probablemente en ningún lugar así como de manera coloquial, o sea, en la calle, pero, pero hay contextos en los que sí podría haber este tipo de restricciones, ¿no? Por ejemplo, en una empresa o en un contexto laboral en donde se tenga que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que se utiliza, tal vez ahí sí haya demasiadas restricciones y de pronto sea un tanto inamovible la regulación. Pensando un poco el ejemplo que les daba de las cadenas televisivas que tienen que generar estandarización lingüística para que justamente todos sus espectadores puedan entender lo que se está diciendo, ¿no? Y justamente como dice
Daniela, esto distinguiría entre aspectos constitutivos del objeto de estudio de una disciplina y los aspectos regulativos del objeto de estudio de una disciplina, que es en lo que se basaría lo de la normatividad. A ver, Eilani, Sí, profesor. ¿qué más podemos decir sobre las gramáticas normativas? Anoté que la norma no va respecto con la cotidianidad. Y eh, ¿qué más? Eh, puede cambiar si el contexto de las personas que lo están hablando cambia, pero como que evoluciona dependiendo de lo que las personas hablen en el momento. Sí, la norma va cambiando dependiendo a cuáles sean los cambios que se van aceptando, ¿no? Eso sí, podríamos decirlo así. ¿Alguna otra cosa? No, creo que no. Ok, a ver, Jacobo. Jacobo. No te escucho. O sea, veo que prendiste tu micrófono, pero no te escucho. Ok, si no, no te preocupes. Les digo, aquí me interesa que sea un poco rápido por el asunto de que Profesor, esta ¿puedo es una hacer pregunta. Dígame. La normatividad es la que regula que no todos hablemos como locos? Era algo que nos estaba diciendo la vez pasada. Que no todos Como sabemos qué. que no cada quien hable como quiera, sino que haya una regulación de cómo se supone que se debe hablar, o esa es la gramaticalidad. No, sí, eso sería justamente la norma, ¿no? Porque solamente habría como que hacer un pequeño matiz ahí en donde dices que no todo el mundo hable como quiera, o sea, en el sentido de que, bueno, sí, también la propia lengua impone restricciones, que es un poco como lo que les explicaba aquí, pero estas restricciones son gramaticales, ¿no? Yo no puedo decir Juan come, ni puedo decir Juan una come, ni come manzana Juan una. Pero estos serían restricciones gramaticales que me dice la lengua. Tampoco puedes hacer las combinaciones como a ti se te ocurran, ¿no? Pero justamente la norma tendría como otro aspecto de incidencia en el sentido de, bueno, tú podrías a lo mejor utilizar, vamos con los ejemplos que les daba aquí, todas estas oraciones, en términos gramaticales, todas estas oraciones son correctas, vamos a ponerlo entre comillas, gramaticalmente, ojo lo que estoy diciendo, pero en términos regulativos sería, bueno, sería preferible que usted no utilizara la concordancia en habían muchas personas en la fila. O sería preferible que no le pusiera a ustedes a ese al comiste mucho hoy. O sería preferible que usted no duplicara el posesivo en fui a su casa de mi mamá. ¿Sí? O sea, son restricciones de tipo de propiedad del lenguaje, de cómo concebimos que es propio hablar y no tanto con el sentido de gramaticalidad. Entonces sí tiene que ver con lo de esa definición, ¿no? Dime, Jacobo. Gracias, perdón, ¿ya me escuchó? Sí, Ok. Jacobo. Tenía Dime. una duda sobre el normatividad y gramatical. ¿Son coexistentes? Porque la gramática sabemos que son como las normas, ¿no? De la lingüística, perdón, de la lengua. Y en cambio la normatividad son como esas correcciones dentro de la lengua que tenemos que tener los hablantes.
Y ciertamente, cuando dijo que hay lugares como la calle o Tepito que no se preocupan por cómo hablar, y también la diferencia en una empresa que tienen que cuidar su lenguaje o sus tecnicismos, yo entiendo que entiendo, am, que dependiendo en donde estemos y con las personas que nos rodeemos, pues tenemos un lenguaje diferente, ¿no? Pero al comentario que dice Daniela, aún así, esas personas que no tienen como ese conocimiento amplio, sí se les entiende porque estamos como acostumbrados, como que tenemos ese modelo tan repetitivo de cómo hablar y cómo estructurar las palabras, ¿no? A lo mejor a algunas les falta completar con el objeto directo, pero bueno, por el contexto lo podemos entender. Pero me hace ruido aquí en la diapositiva porque estamos acostumbrados a los pleonasmos. Digo, no he puesto a analizar, no me he puesto a analizar por qué ponen una S o una N cuando no sé por qué lo hacen, pero sí he escuchado que lo dicen. Bueno, era un poco lo que yo les explicaba la vez pasada, Y la ¿no? tercera persona. Por ejemplo, en habían muchas personas, lo que sucede es que los hablantes les resulta más natural hacer la concordancia con el plural de muchas personas. Había muchas personas en la fila, no hay concordancia entre el plural del sujeto y el singular del verbo. Entonces, si tengo un sujeto en plural, mi verbo tiene que estar en plural. Habían muchas personas, es, digamos, la manera más natural de realizar la gramaticalidad del lenguaje porque concuerda el plural del sujeto con el del verbo. En comiste mucho, que la que les explicaba, ocurre que los hablantes dicen, pues todas las demás conjugaciones de la segunda persona del singular terminan en S. Tú comerías, tú comías, tú, no sé, no se me ocurre, tú comerías, tú comías, tú corrías, llamabas, tú llegabas, tú estabas. Entonces, ¿por qué el presente del singular no va a tener una S y le ponen esa S? Tú comiste mucho hoy. O sea, digamos que en términos de gramaticalidad, los hablantes tienen razones y justificaciones para realizar este tipo de construcciones, ¿sí? Y eso significa que está mal hablado, o podemos ser tolerantes para decirle, bueno, tú hablas así. O ahí es donde estás aplicando el concepto de normatividad. La valoración correcto o no es correcto, o si se debe o no ser tolerante con esto, es una cuestión de normatividad. Okay. Tú como hablante decides si te parece que normativamente esto es incorrecto. Entonces, dependiendo de si tú decides que esto normativamente es incorrecto, seguramente tendrás a ser menos tolerante con este tipo de situaciones. Para los lingüistas, como por ejemplo yo, estos son características propias del lenguaje y para mí no resulta no tiene ningún problema. Pero justamente esa es la característica de la norma, que se vuelve, depende de cada uno de nosotros. No, o sea, yo por ejemplo te podría decir, ¿debes ser tolerante? Pues eso depende de ti, de cuál sea tu normatividad con respecto hacia el lenguaje. ¿Sí? ¿O no? Por último, ¿eso es coexistente? Sí, claro, porque al final del día, o sea, no vamos corrigiendo a todo el mundo, ni todo el mundo se va corrigiendo, pero la norma siempre está ahí, ¿no? E incluso hay casos de ultracorrección, que es como, por ejemplo, a lo mejor si alguien en algún contexto dice, había muchas personas en la fila, los hablantes que están acostumbrados a decir, habían muchas personas en la fila, seguramente le dirán, no se dice, había muchas personas, se dice, habían muchas personas. El concepto de norma está con lo que el propio hablante está elaborando. O a lo mejor si en un determinado contexto alguien dice comiste mucho y el hablante o la persona que está escuchando está acostumbrada a decir comiste mucho, seguramente le dirá no se dice comiste, se dice comiste mucho.
que es lo que hay a veces estos casos chistosos que se dan en Facebook, que donde una persona corrige a la otra desde una postura, digamos, o desde un error, entre comillas, desde el punto de vista de la norma, un error lingüístico, y eso es lo que genera la burla. Pero en términos de los hablantes depende la normatividad que cada uno tenga en la cabeza. Coexisten, en algún lugar va a ser más evidente que uno u otro polo, pero coexisten en términos generales en el lenguaje. O sea, incluso el hecho de que haya determinado tipo de personas que generen juicios de valor al respecto de los usos lingüísticos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde sea, nos está diciendo que la norma convive con la gramaticalidad, ¿no? Difunde también por medio de este tipo de medios de comunicación. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, y como les decía, ya esto de inadecuados o no inadecuadas depende de cómo se miren. Desde un punto de vista lingüístico no son inadecuadas, pero tampoco son como, un poco como se ve la RAE, ¿no? Tampoco son el paradigma del decir, porque eso es muy subjetivo. Y esta tabla resumiría un poco el asunto de gramatical a gramatical y correcto. No sé si alguien quiera, a ver, Alberto, ya tienes el micrófono prendido, que era el que me había saltado. Sí, profe, ¿ya me escucha? Ajá. A ver, con lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué podríamos decir de lo gramatical y de lo correcto además de lo que se ha dicho hasta ahora? Por lo de la ¿Lo gramaticalidad, gramatical es lo correcto? ah, Ajá. pues podría decirse que sí, aunque la gramaticalidad, ahora sí que tiene unas ciertas propiedades, constitutivas del lenguaje, ¿no? Que deben de seguir unas ciertas normas o ciertas reglas y todo eso. Y en cuanto a la normatividad, pues también podría decirse a lo que son correcciones, pero también tiene que ver con los errores, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Ahora sí que en cuanto al tipo de persona que use el tipo de lenguaje que quiere expresarse y todo eso, pues ahora sí que uno ya está muy acostumbrado y todo eso. Y eso es lo que la normatividad se refiere, ¿no? Porque también lo que yo tengo entendido sobre la normatividad es de que muchas veces, pues, obviamente en la sociedad como que reprueba ese tipo de expresión, ¿no? O sobre todo cuando Ujú, es una sociedad o incluso en la parte educativa, ¿no? Y pues ujú, yo siento que eso es lo que se le da el uso de la normatividad. ujú. Aquí lo que me sobre lo social, ¿no? Justamente la normatividad es algo social. También el lenguaje es social en el sentido de que todos compartimos la gramática, ¿no? O sea, todos, si no, no podríamos comunicarnos. Pero es mucho más social el asunto de la normatividad en el sentido de que sí inciden ideologías, inciden formas de pensar, inciden instituciones como la RAE, como las universidades, etcétera, que están incidiendo en las maneras propias de elaborar el lenguaje. Es un poco como lo que yo hago a veces con sus trabajos escritos. De repente utilizan palabras coloquiales, utilizan expresiones que no son incorrectas gramaticalmente, pero que no son adecuadas para el contexto en el que se está utilizando. Ustedes están siendo gramaticalmente, entre comillas, correctos, porque a veces sí tienen problemas de incorrección gramatical, pero de pronto utilizan frases que no deberían utilizarse en el contexto educativo en el que estamos nosotros, ¿sí? En ese sentido sí estaría el asunto de lo social, ¿vale? Ahora, por último, alguien que me quiera hablar sobre qué entenderíamos por agramaticalidad. Agramaticalidad. Yo, Ujú, la gramaticalidad se utiliza, bueno, son, a lo que entendí yo, frases que están como que mal escritas o mal puestas para el uso educativo, solo para estudiar la lengua, pero no son frases que decimos ni algo que nos hayan enseñado, simplemente es para estudiar porque la estructura de la lengua es de esta manera y no de esta otra. ujú.
Ahí lo único que habría que cambiar es esto de están mal escritas, están mal estructuradas, vamos a decirlo de esa manera, porque la escritura en sí no es un factor gramatical, ¿vale? O sea, eso como que tiene que quedar claro, o sea, no, lo escrito no es gramática, en el sentido de que la escritura como forma física no tiene que ver con propiedades gramaticales, es la estructura la que está mal y entonces por eso decimos, no sigue las pautas gramaticales del español. Nada más esa sería como la corrección, ¿no? Pero sí, sería en términos generales eso, ¿no? Frases, oraciones o estructuras mal estructuradas, valga la redundancia, que utilizamos para contrastarlas con las que son gramaticales, con los elementos que sí son gramaticales. ¿Vale? Bueno, creo que estos temas son relativamente fáciles y creo que no hay tanto problema. Vamos a seguir con lo de razonamiento inductivo y deductivo. Como ya les había comentado en la sesión pasada, el razonamiento inductivo es el que va de los datos para realizar análisis y luego realizar teorías. Y el razonamiento deductivo iría de la realización de teorías hacia los datos para comprobar las hipótesis que se elaboraron en esas teorías. ¿Sí? Estas características de descripción, explicación gramatical son parte de la norma. Ahorita vamos a ver cómo se mueven, ¿no? Porque justamente se puede utilizar para generar norma, pero al mismo tiempo no. Por eso están un poco diferenciados, también por el tipo de gramáticas que se producen. La gramática normativa produce este tipo de textos, ¿no? Sobre todo los si ustedes conocen qué es la corrección de estilo, es este trabajo de corregir textos para pulir el lenguaje. Ese tipo de libros son normativos porque dicen, no, usted no puede utilizar en base a, tiene que utilizar con base en, usted tiene que evitar, como decía ahorita Jacobo, ¿no? Los pleonasmos, usted tiene que evitar las redundancias, usted tiene que evitar estas construcciones extrañas. Ese tipo de libros pertenecen a la gramática normativa. Vamos a ver cómo los libros que se refieren a descripción y explicación a veces utilizan la norma, pero no son iguales, ¿vale? O sea, a veces la norma incluso utiliza métodos descriptivos y explicativos, pero eso no quiere decir que sean necesariamente los que utilizamos nosotros como estudiantes del lenguaje. Justamente es ahí donde va a radicar la diferencia entre lo que hace la norma, lo que hacen en su clase de lengua, de inglés y francés, y lo que hacemos aquí. A ver si cuando acabemos esto queda un poco más claro, ¿vale? Pero no son iguales descripción, explicación y norma, pero se pueden hacer uso de argumentos de la descripción y la explicación en la norma y se pueden hacer argumentos desde la norma para describir y explicar el lenguaje. ¿Sí? Sí, Dani, a ver si ahorita queda un poco más claro, ¿vale? Y les comentaba que justamente el razonamiento inductivo se relaciona con la descripción, porque lo primero que hay que hacer es elaborar una descripción de los datos para luego realizar el análisis. Y el razonamiento deductivo se asocia con la explicación, porque primero se realiza una explicación sobre lo que sabemos de determinada parcela del lenguaje, y luego se aplica eso a los datos, ¿vale? Las gramáticas descriptivas en este sentido son conceptos o son gramáticas que se utilizan para hablar de la parte empírica, es decir, para la parte material, las realizaciones concretas de una determinada lengua. Este tipo de gramáticas hacen uso de lo que se conoce como corpus. Cuando nosotros juntamos un montón de realizaciones, por ejemplo, queremos estudiar cómo se utiliza en español el verbo estar. Podemos partir de dos cosas. Podemos partir de elaborar una teoría sobre el verbo estar y luego ver en los datos si aplica, o podemos primero juntar en un corpus o en una base de datos un montón de oraciones con el verbo estar y comenzar a describir su comportamiento en ese conjunto de oraciones.
para después realizar las generalizaciones. Es en este sentido que se habla de que las gramáticas descriptivas son empíricas, porque primero se van a los datos para realizar las descripciones correspondientes. Por eso es que una gramática descriptiva es la descripción de un estado de lengua concreto. Si yo realizara, por ejemplo, en esto del verbo estar, yo recopilara para el año 2021 frases del verbo estar en el español, yo estaría dando cuenta de cómo se utiliza el verbo estar en el español actual, en el español del 2021. No sería lo mismo que yo me fuera a analizar el verbo estar en el siglo XVI. ¿Sí? Estaríamos en otro tiempo, en otro periodo en donde seguramente el verbo estar se utilizaría de maneras quizá no completamente diferentes, pero tendría usos que ya no tienen en la actualidad. Es por eso que las descripciones solamente son sobre un estado de la lengua. Ya cuando, por ejemplo, yo contrasto el siglo XVI con el siglo XXI, ya estoy utilizando un método, ya estoy pasando al análisis y a la explicación, porque ya voy a tratar de decir, el verbo estar evolucionó así, el verbo estar presenta comportamientos diferentes así, ya estaríamos en la parte explicativa. Pero en términos de la descripción, describo este estado de lengua o describo este otro estado de lengua. Sin embargo, es sumamente difícil encontrar una descripción sintáctica que no haga usos de concepto de alguna teoría explicativa de la sintaxis, porque generalmente nosotros no nos quedamos en el siglo XVI lo describo así, el verbo estar en el siglo XXI se comporta de esta manera y el verbo en el siglo XVI se comporta de esta manera. No nos quedamos con eso porque no nos sirve de nada. Necesitamos ver para qué nos sirve esa explicación, o sea, qué tipo de conceptos teóricos, qué tipo de análisis podemos derivar de esas descripciones y qué tipo de teorías podemos derivar de ellas. ¿Cuáles fueron los cambios sintácticos que sufrió el verbo estar? ¿Cuáles fueron los cambios semánticos que propiciaron que perdiera determinados usos o ganara otros? Eso ya está en el terreno de la explicación. Pero justamente cuando estamos en este terreno lingüístico del estudio del lenguaje, no nos quedamos meramente en la descripción. Pero este tipo de gramáticas son las que podemos encontrar típicamente en los libros de apoyo para el aprendizaje inicial de una lengua o para el acercamiento a una lengua extranjera. Porque justamente lo que hacen este tipo de gramáticas es darles a ustedes una descripción útil del estado actual de una lengua para que ustedes puedan aprender los usos gramaticales más comunes de esa lengua. Entonces, lo que hacen ustedes en su clase de lengua de inglés y de francés es justamente acercarse a las gramáticas descriptivas para aprender a elaborar estructuras. Ahí no se meten en problemas de, en lo que nos metemos aquí. ¿Qué es un morfema libre? ¿Qué es un morfema ligado? ¿Qué es una palabra concreta? ¿Qué es una forma de palabra? Porque ahí no interesa. Lo que interesa ahí es que ustedes aprendan o se hagan con los usos gramaticales actuales de esa lengua para que la puedan utilizar. ¿Sí? Y en ciertos contextos suelen dar cuenta de lo correcto. Por ejemplo, en sus libros de apoyo para el aprendizaje inicial de una lengua, generalmente les hablan de lo correcto. Usted tiene que utilizar así este tipo de frases porque si no, lo pueden ver mal aquí, o lo pueden ver mal allá, o pueden dar a entender una cosa aquí y otra cosa allá. Ese tipo de notas sobre normatividad que a veces dan las gramáticas descriptivas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces podríamos decir que es como que la forma más sencilla de, o tal vez no la más sencilla, pero sí, tal vez más sencilla. ¿La forma más sencilla de qué? De explicar un idioma. Sí, en el sentido de que es lo más sencillo porque no nos metemos en análisis teóricos de ese idioma, ¿no? Vamos a ver si es un poco más claro con esto de la lengua. O sea, creo que descripción y explicación tienen que entenderlo un poco como en el sentido tradicional. Por ejemplo, si yo tengo esta goma, vamos a utilizar otra vez el ejemplito de la goma, mi descripción se va a basar en, es azul,
¿no? Tiene una forma semi-rectangular, por ejemplo. Su color azul, o sea, es azul, pero tiene un color azul claro y tiene un color azul fuerte. Tiene una palanquita para poder que usted pueda sacar la goma y a lo mejor sirve para borrar, ¿no? Eso sería una descripción, que es un poco lo que hacen con en clases de lenguaje, de la lengua de inglés o francés. Usted tiene este verbo que se utiliza así, se utiliza así, y la tiene que estructurar así su oración para que sea comprensible. Pero si nos metemos en términos de la explicación de la goma, yo a lo mejor les tendría que decir, estos dos elementos están ensamblados de esta manera, ¿no? Tiene a lo mejor un gozne que sirve para que no se desprenda el elemento del azul claro con el elemento del azul fuerte. Tiene un gozne para que no se desprenda. Luego, además, su palanquita para sacar la goma tiene una, no se me ocurre ahorita, tiene a lo mejor una palanca que sirve para que la goma levante y usted la pueda utilizar. Además, usted para borrar tiene que agarrar la goma de esta manera, tiene que inclinarla de esta forma y tiene que borrar con esta punta. Porque si usted borra aquí, pues no va a borrar nada, ¿no? Tiene que borrar usted con esta punta. Esas son las explicaciones que hacemos de este objeto. Porque estamos explicando su funcionamiento, su estructura, su comportamiento. Es lo mismo que hacemos con el lenguaje en esta clase. En esta clase estamos explicando a esta parte, que a lo mejor es el sustantivo, tiene ciertas propiedades gramaticales que le ayudan a unirse con este otro verbo que es el azul fuerte, que tiene otras propiedades gramaticales. Y es por eso que su goma puede funcionar como un elemento entero. ¿Sí me explico con esto? Sí. Entonces, la gramática descriptiva es la que hace que, más bien lo que nosotros tenemos en nuestras clases de inglés y francés, ya no nos descomponen las cosas desde estructuras más pequeñas, sino cómo hacen la combinación de estas y por qué se usa así. Pero no nos dicen lo que el verbo être se va combinando por tal cosa, porque la S se deja y luego pasa otra cosa, y así, sino solamente nos explican cómo conjugar. Y lo que hacemos aquí es explicación. Desde unidades más pequeñas vamos a ir. Sí, ok, gracias. Y justamente aquí es importante que vean esto, porque las gramáticas descriptivas generalmente solamente pueden ser sobre un idioma determinado. Por ejemplo, yo para describir el verbo estar, voy a describir el verbo estar en español, porque no puedo describir, o sea, podría yo agarrar 30 lenguas, ¿no? Y decir, voy a describir el verbo estar en rumano, en sueco, en francés, en italiano, en chino, etc. Pero necesitaría tener los datos de esas lenguas, o sea, sigo en la parte individual, es decir, en un determinado lenguaje. Las gramáticas descriptivas solamente pueden hacer eso, porque por ser una descripción, tienen que tener un objeto que describir. Entonces, si yo quiero describir el verbo estar, voy a agarrar el verbo estar y lo tengo que describir en español, en inglés, en donde yo lo quiera agarrar. Pero una gramática explicativa, es por eso que a veces no nos metemos tanto, o sea, no nos metemos tan directamente a las lenguas que ustedes están estudiando, porque a la gramática teórica o explicativa no le va a interesar qué lengua esté usted hablando o de qué lengua esté usted hablando, sino le van a interesar los principios generales que permiten que esas lenguas hagan uso de estructuras, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, todas las lenguas tienen sustantivos, o hasta ahora se sabe que prácticamente todas las lenguas tienen algo que se conoce como sustantivos. Entonces, a la gramática explicativa le interesa saber por qué todas las lenguas tienen estas piezas léxicas que se denominan sustantivos. Y va a elaborar explicaciones sobre por qué o cuáles son las características de este tipo de piezas léxicas que se denominan comúnmente sustantivos. Así lo mismo con los verbos, o lo mismo con por qué un verbo es transitivo, por qué un verbo es intransitivo, eso lo vamos a ir viendo después. ¿Por qué todas las lenguas tienen relaciones de dependencias entre sus elementos? También lo vamos a ver después. Pero esto es algo que hace la gramática explicativa. No le interesa tanto el objeto particular, es decir, el español, el inglés y el francés,
sino le interesa dar cuenta de generalidades. De hecho, por eso en las lecturas que les mando, si se dan cuenta, hacen uso de varias lenguas, porque para los análisis explicativos, no importa de qué lengua usted esté hablando, lo que importa es que usted obtenga los principios generales de esas estructuras y que sus principios puedan aplicarse, si es posible, al mayor número de lenguas que usted pueda. ¿Sí? Sí, profe. ¿Los demás, alguna duda? No, ninguno, todo bien. ¿No? Ok. Vamos con lo que sigue, vamos, que creo que es lo de gramática explicativa. Sí, la gramática explicativa, la siguiente diapositiva, es un concepto para hablar de la faceta teórica de la sintaxis, todo lo que hacemos aquí, teoría de la sintaxis, gramática explicativa. Y desde aquí, una teoría sintáctica se va a definir como un conjunto de hipótesis sobre un dominio empírico concreto de la sintaxis. Por ejemplo, lo que les acabo de decir del sustantivo. El sustantivo es un dominio empírico concreto de la sintaxis, porque todas las lenguas tienen sustantivos teóricamente, inglés, francés, español, etc. Y lo que hacemos es un conjunto de hipótesis sobre esa parcela específica del lenguaje, los sustantivos. Conviene resaltar que los autores se refieren a un dominio empírico, es decir, que dan por sentado que es también complicado encontrar gramáticas teóricas que no hagan uso de datos reales o creados de una lengua determinada. Porque yo, por ejemplo, les puedo hablar del sustantivo, pero tengo que darles ejemplos del sustantivo en rumano, del sustantivo en italiano, del sustantivo en francés, del sustantivo en inglés, del sustantivo en español, porque ese dominio empírico es el que yo estoy explicando. Entonces, como en las gramáticas descriptivas, no podemos solamente explicar cosas. Para explicar cosas también hay que dar los ejemplos en donde esas explicaciones son válidas. Por eso la gramática explicativa y la gramática descriptiva suelen ser indesligables o no pueden desligarse porque ambas coexisten en términos generales. También en sus libros de texto de las lenguas que están utilizando encuentran ciertas explicaciones gramaticales que no se quedan en el grado de profundidad que hacemos aquí, pero también hacen uso de esas explicaciones gramaticales. Y también aquí elaboramos ejemplos sobre el español, sobre el inglés o sobre el francés, por ejemplo, lo que hicieron con el ejercicio de los morfemas. Tomamos palabras de esa lengua para tratar de elaborar conceptos teóricos sobre esas realidades que ustedes están trabajando. Entonces, si la descriptiva solo se encarga de también es una ciencia, solo es complementaria de la gramática y en dónde la podemos aplicar. Es que la gramática descriptiva y la gramática explicativa no son ciencias por sí mismas y tampoco serían independientes, porque ambas están englobadas, o yo las englobaría, por ejemplo, ambas en la sintaxis. Entonces, ambas son científicas, vamos a decirlo por ahora sí, en el sentido de que pertenecen al mismo dominio o a la misma disciplina. Sus fines pueden ser diferentes, pero en ese sentido ambas tendrían esta característica científica. Además, si estamos diciendo que las dos se utilizan o coexisten en el mismo tiempo, o coexisten, vamos a decirlo así, en la misma disciplina, es decir, yo no puedo desligar explicación de teoría y tampoco puedo desligar teoría de explicación de maneras muy nítidas, entonces en realidad es un poco como inconveniente o un poco, no vamos a decir absurdo, pero sí un poco o sea, se da por sentado que esta pregunta de si una es científica o una no es científica, o una se puede aplicar, otra no se puede aplicar, es un poco como que no tiene mucho sentido, porque en realidad las dos siempre van casi de la mano. O sea, por ejemplo, las explicaciones que les dan en sus libros de texto de la clase de inglés y francés, a veces se derivan de estudios sintácticos teóricos, y también los ejemplos que nosotros utilizamos, pues los tomamos de la gramática descriptiva, porque primero necesitamos describir esos elementos para poder realizar las generalizaciones, ¿no? Entonces, tanto la descripción como la explicación, yo más bien diría que son herramientas que utilizamos
para analizar y para estudiar el lenguaje. Son herramientas. En algunos contextos, una herramienta va a servir más que otra, pero ambas suelen coincidir o coexistir en ese sentido. Complementarias de la entiendo, las podemos aplicar. Y les digo, la aplicación depende de en dónde estemos. Es un poco lo que les digo. En sus clases de lengua, quizá va a haber una aplicación más descriptiva, porque a sus maestros de lengua inglesa y lengua francesa les interesa que ustedes aprendan a manejar estructuras del inglés y del francés. Pero en una clase como esta, a lo mejor va a ser más teórica, porque aquí lo que interesa más es que ustedes conozcan cómo se estructuran los elementos de las lenguas de las que están estudiando, pero por lo mismo de las lenguas en general. ¿Sí? ¿Sí o no? No entiendo eso de solo en clases. ¿Hasta aquí todo bien entonces? No entendí eso que me dijiste de solo en clases, Jacob. Ojo, también es como, evidentemente, solamente desde una disciplina científica como es la lingüística, la sintaxis o el estudio de lenguas extranjeras. Tengan en consideración que lo explicativo y lo descriptivo del lenguaje, a la persona que vive en Tepito, a la persona que vive en Las Lomas, a la persona que vive en París, a la persona que vive en Colombia y va a la tienda a pedir 1 kilo de cebollas, 1 kilo de frijoles, 1 kilo de pan, pues le importa muy poco explicar o describir los usos que está haciendo del lenguaje, ¿vale? O sea, simplemente los utilizan. Los métodos descriptivos y explicativos lo utilizamos en las disciplinas científicas para abordar nuestro objeto de estudio. En ese sentido, sí podríamos decir solo en clase, pero también podríamos decir solo en contextos de, a lo mejor, investigación, o solo en contextos de traducción, o solo en contextos de estudio de lenguas extranjeras en el sentido de vamos a abordar el francés o vamos a abordar el francés, porque son herramientas que utilizan los que estudian esos objetos de estudio. Pero como les vuelvo a repetir, a mi vecino no le interesa explicar ni describir sus usos lingüísticos, porque lo único que le interesa es hablar, ¿sí? Y que además sea comunicativo. Es el tipo de análisis que suele encontrarse en textos especializados sobre sintaxis, ya sea como disciplina de estudio o como parte de un sistema lingüístico determinado, como los textos que les he mandado, ¿no? Los que se refieren a sintaxis en general o los que se refieren a lo mejor a sintaxis del francés, que vamos a ir, el libro que hemos trabajado ahorita es el de An Introduction to English Syntax, ¿no? La sintaxis del inglés, pero vamos a trabajar otro que se llama Foundations of French Syntax. Entonces sería sintaxis del francés, pero siguen siendo teóricos aunque se basen en un solo lenguaje porque son muy analíticos, hacen lo que estamos haciendo con los conceptos aquí. Pero podemos encontrar un libro general sobre Introduction to Syntax y ese libro va a ser específicamente sobre sintaxis en general. Pero es aquí donde podemos encontrar este tipo de gramáticas explicativas. Y las explicativas se fundamentan en lo gramatical y en lo gramatical, porque le interesa decir por qué una determinada oración es gramatical y por qué otra no lo es, no es gramatical. Una diferencia con las gramáticas descriptivas es que ustedes en su clase de francés y de inglés no se van a encontrar con frases agramaticales, porque ahí no interesa que ustedes conozcan ese tipo de frases. Interesa que ustedes aprendan a utilizar las frases que sí son gramaticales. Aquí sí utilizamos frases agramaticales porque interesa contrastar por qué de pronto una determinada estructura es gramática en una lengua y por qué esa estructuración da cuenta de esa gramaticalidad. Justamente porque lo agramatical nos pone en evidencia que esa estructura está gramaticalmente bien formada. Por eso suele ser un poco más complicado cuando nos enfocamos en la explicación que en la descripción, pero eso no quiere decir que una u otra sea más válida, ¿eh? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo? ¿O hay alguna duda, complicación?
¿no? Todo bien, profe. Ok. Aquí solamente comprendía destacar dos cosas en términos de la gramática explicativa, que podemos encontrar dos tipos de teoría, vamos a decirlo así, los que se conocen como paradigmas de investigación científica y la teoría sintáctica en general. Los paradigmas de investigación científica serían el conjunto de patrones explicativos, procedimientos y conjuntos de hipótesis formuladas con una misma orientación y con métodos análogos. Por ejemplo, en su programa viene sintaxis generativa y sintaxis funcional. Esos dos son paradigmas de investigación científica porque abordan la sintaxis desde perspectivas diferentes. Hay hipótesis que formula la teoría de la sintaxis generativa que no formula la teoría de la sintaxis funcional y viceversa. Y son maneras de abordar el mismo objeto de estudio que sería la sintaxis. Esto es a lo que nos referimos con paradigmas de investigación científica, porque estudian el mismo objeto de estudio, pero lo abordan desde diferentes perspectivas. Es lo que les... Y no son las únicas, o sea, teoría generativa, teoría funcionalista, tenemos teoría sistémico-funcional, teoría de la reacción, teoría del ligamento, ¿no? Muchas. Teoría de la optimidad, etc. Los paradigmas científicos suelen estudiar el mismo fenómeno a partir de principios teóricos diferentes. Y la teoría sintáctica sería el término que incluye a todos los paradigmas, ya sean rivales o frutos de evolución de uno de ellos. Tenemos todos estos paradigmas de investigación científica, teoría generativa, teoría funcionalista, teoría sistémico-funcional, teoría de la reacción, pero todos estudian la sintaxis. Entonces podemos elaborar un marco general llamado teoría sintáctica que englobe de manera general los principios básicos que todas estas teorías utilizan. Aunque los paradigmas puedan diferir en sus principios teóricos, todos tienen como foco de estudio la sintaxis, y es por eso que podemos elaborar una teoría sintáctica general, ¿no? Incluso cuando naturaleza vamos a ver que tienen un determinado apartado que se denomina tal vez historia de la sintaxis, y van a dar cuenta de todos estos paradigmas de investigación científica. O a lo mejor van a tener un capítulo que dice estado de los estudios sintácticos actuales, y van a dar los paradigmas de investigación científica que en la actualidad se utilizan para abordar la sintaxis. Otro capítulo que diga contraste entre teoría generativa y teoría funcionalista, porque van a dar el contraste entre esas dos teorías. Pero esto es lo que hace la teoría sintáctica en general. Engloba estos paradigmas de investigación científica y da cuenta ya sea de sus similitudes o de sus diferencias, y trata de generar generalizaciones que estén o que subyacen tal vez a todas las teorías en cuestión de la sintaxis. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el paradigma de investigación científica evalúa como un mismo objeto en diferentes teorías. Y la sintáctica... ¿Cómo qué, perdón? Algo que evalúa un Te mismo cortó tu micrófono. objeto. Algo que ¿Ya me le da escuchan? ¿qué? Es que sí. Ajá. A ver, otra vez repítemelo, por favor. Yo digo que sí, el paradigma de investigación científica evalúa un mismo objeto en diferentes teorías. Y a cada una de esas la teorías, teoría nada más para sintáctica... apuntar, aguántame, nada más para apuntar, cada una de esas teorías es un paradigma de investigación científica, ¿vale? O sea, por ejemplo, teoría generativa es un paradigma de investigación científica sobre la sintaxis. Teoría funcionalista es un paradigma de investigación científica sobre la sintaxis. Teoría sistémico-funcional es un paradigma de investigación científica sobre la sintaxis, ¿sí? Ok, sí. Pero después, teoría sintáctica. La teoría sintáctica engloba todos los paradigmas pero igual es un objeto de estudio, ¿verdad? El mismo.
el objeto de estudio es la sintaxis. Nada más que aquí ya no Ok. se meten, yo lo voy a abordar desde la generativa, o yo lo voy a abordar desde la funcionalista, porque aquí no le interesa. Es como una recopilación de lo que podríamos decir lo válido ahora hasta este momento que se ha dicho sobre la sintaxis, ¿no? Ya sea generativo, funcionalista, etcétera. Da un panorama general de todo eso. Ok. Entonces lo que decía de que las diferencias o las similitudes es el paradigma de investigación científica, no de Ajá. la teoría científica. Lo Porque que ya qué, quedó otra claro. vez, repíteme lo primero que dijiste. Lo primero, ¿qué primero? ¿Mis definiciones O o...? sea, de lo que acabas de decir, lo primero, lo de diferencias y similitudes, es que eso no entendí la frase. Ah, evaluar las diferencias y similitudes, pero es que justamente yo no entendí si de la sintaxis o de algo en específico, me perdí ahí un poquito. La teoría sintáctica sí estudiará similitudes y diferencias. Por ejemplo, o sea, si tenemos un libro o un texto de gramática generativa, no se va a poner a decir diferencia con la sintaxis funcional, por ejemplo, porque es algo que a la sintaxis generativa no le interesa. Simplemente le interesa exponer sus marcos teóricos, sus hipótesis generales y ya, ¿no? Dice, es un poco como si dijéramos, yo como teoría generativa creo esto. Y lo mismo hace la teoría funcionalista, ¿no? Tal vez haya algunos momentos en donde diga, a diferencia de la teoría generativa, nuestra perspectiva de estudio aborda esto así y así. Pero generalmente no le interesa, porque simplemente quiere exponer sus propios postulados, sus propios principios, sus propias elaboraciones en torno a la sintaxis. Una teoría sintáctica sí se metería en las similitudes y diferencias entre esos dos paradigmas de investigación científica, porque le interesa dar cuenta del estado actual de los estudios de la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Hay que verlo un poco como un árbol, aunque, bueno, igual a lo mejor está rara la comparación, pero hay que verlo como un árbol, ¿no? Los paradigmas de investigación científica son las ramas que se desprenden de un árbol que sería la teoría de la sintaxis, porque la teoría de la sintaxis las engloba todas y las ramas son como la ramificación de estas teorías, ¿no? Aunque no como el árbol, a la inversa, generalmente los paradigmas científicos estimulan y ayudan a que la teoría sintáctica cambie y crezca. ¿Uh? ¿Se corta bastante mi audio o en general de todos? ¿Pero ahorita o desde hace rato? ¿Todos tienen este problema de que se corta mi audio? A ver, ahorita quité la captura de pantalla. ¿Ahí me escuchan bien o no? ¿O se sigue escuchando cortado? Ok, entonces ustedes me voy a salir para volver a entrar a la... Porque como nos pasó la vez pasada, a ver ahora cómo me escuchan.
Pues ahorita bien, pero queda como que en el transcurso de la clase para ver si se sigue escuchando bien. Ajá. Ahorita me escuchan bien, ya volví a reiniciar. ¿Por qué no uso Teams? Porque Teams nos saca, ¿no? O la vez pasada, bueno, el curso pasado, acuérdense cómo nos sacaba, ¿no? La ventaja que tiene esta plataforma es que no nos saca. O sea, puedo entrar y puedo salir, pero no nos saca. Entonces, por eso es que la utilizo, pero igual si quieren podríamos intentar tal vez una vez en Teams, ¿no? Eh, Porque a mí, por ejemplo, casi no, de hecho nunca me saca la plataforma, entonces también por eso me gusta utilizar esta, porque el problema es que como yo soy el maestro, pues a mí sí complica más que me saque a mí, ¿no? Pero de todos modos, pues si quieren podríamos intentarlo otro día en Teams, ¿no? Para ver si funciona ahí mejor la conexión. Lo importante es que como somos pocos, tal vez sí funcione mejor en Teams esta vez. Pero déjenme programar para ver si lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, estábamos con... ¿Ahí me escuchan entonces bien? ¿Hasta ahorita no se ha cortado? Ok, estábamos con... Eilani, me estabas diciendo algo, ¿no? Usted me estaba explicando la teoría sintáctica y el árbol, pero ya, con el árbol entendí súper bien. Como como lo del árbol, ¿no? Claro, solamente les digo, la única cosa que hay que tener en cuenta es que no como el árbol, porque en el árbol el tronco alimenta las ramas, es decir, aquí también tenemos que determinar la teoría sintáctica, porque la teoría sintáctica en general alimenta los paradigmas científicos, pero a la inversa también sucede lo mismo. Los paradigmas de investigación científica sobre la sintaxis también alimentan la teoría sintáctica general, porque la van haciendo avanzar. Menos esa sería como la analogía que se podría utilizar para comprender la distinción entre paradigma de investigación científica y teoría sintáctica general. ¿Sí? Sí, pero gracias. Voy a volver a compartir la presentación. Vamos a ver qué ocurre ahora. Me dicen cuándo, ya la vean, por favor. Bueno, ya ven mi pantalla. Y luego vamos al asunto de... Aquí lo importante también es que hay que entender la interrelación entre los dos procesos, tanto entre el proceso inductivo como con el proceso deductivo y viceversa. Los procesos inductivos en el estudio de la sintaxis parten de la descripción de realizaciones concretas de una lengua para luego explicar, mediante la elaboración de una teoría, los principios gramaticales que dan cuenta de tales realizaciones lingüísticas. A estos se les llaman estudios de corpus, porque partimos de un listado o de una base de datos de la lengua y luego elaboramos la realización teórica sobre esa lengua. Y los procesos deductivos en el estudio de la sintaxis parten de una elaboración teórica en la que se formulan principios para aplicar fenómenos gramaticales, con el fin de contrastar tal teoría con los datos empíricos que permitan falsear sus hipótesis. Es una sintaxis teórica. Aquí partimos de la teoría, partimos de los principios, de las hipótesis generales que hemos elaborado primero, y luego vamos a falsear esas hipótesis con los datos. ¿Qué significa falsear? Por ahora quedémonos con comprobar si nuestras hipótesis son o no correctas. Y esto es lo que hace la sintaxis teórica. ¿Vale? Esto lo saqué del libro de Fundamentos de Sintaxis Formal. Esta lectura no se las di porque en realidad no es tan importante. Aquí quizá lo único que tenga que quedar claro es gramaticalidad a gramaticalidad, que es una gramática normativa. ¿A qué nos referimos con gramática explicativa y gramática descriptiva? Que les digo, lo básico es diferencia entre descripción y explicación. ¿Sí? Y a partir de ahí, dígame. Sí, no importa, con lo de Angélica, ya me había avisado, entonces no hay ningún problema con ella. Dime, Dana.
Profesor, entonces esto va a venir en el examen, o sea, materialidad. Sí, sí va a venir en el examen porque pues son contenidos que estamos viendo. Claro, Le- y nos va a pasar la En realidad diapositiva. son, sí, de hecho ya como ya la acabamos ahorita, ya la voy a subir el día de hoy, ¿no? Les digo, solamente tener claro que es norma, que es gramática normativa, a qué nos referimos con norma, a diferencia de lo que es gramatical, a qué nos referimos con descripción en la sintaxis, a qué nos referimos con explicación, que sería la diferencia entre dar cuenta o describir datos empíricos y explicar datos empíricos a partir de la elaboración de una teoría y la interrelación que puede haber entre estas dos partes, ¿no? Entre explicación y explicación. Descripción, perdón, entre descripción y explicación. Que como les vuelvo a repetir, es una interrelación estrecha. Generalmente no se puede dar en términos científicos descripción sin explicación, ni descripción. Habrá contextos en donde se focalice más un proceso, que era lo que los ejemplos que les daba, descripción tal vez en su clase de lengua general de inglés y francés, y explicación en esta clase, pero eso no quiere decir que no hagamos uso de datos de la otra perspectiva que se está elaborando, o de la otra, que no utilicemos la otra herramienta, ¿no? La herramienta descriptiva en nuestro caso, o la herramienta explicativa en el caso de sus clases de lengua general. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todo bien, para que demos inicio a la otra presentación. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Aquí lo que me interesa saber es que si a todos se les está cortando como a Dana, ¿no? O sea, porque justamente sí puede ser problema de mi conexión en estos momentos, también porque me moví del lugar, etcétera, pero también también podría ser problema de las otras computadoras. O sea, hace un momento parece que sí era mi problema, pero no sé si a todos les sigue pasando lo mismo. Es que como que mientras usted estaba diciendo alguna oración, se cortan algunas palabras, como una frase de lo que dice, Ujú. pero pues no siento que sea tanto. Ok, bueno, de todos modos, quieren lo intentamos la siguiente sesión en Teams y vemos qué ocurre ahí, ¿vale? Eh, Me gustaría regalarles unos minutos, pero no porque empezamos 10 minutos después. Y acuérdense que el reglamento en ese sentido sí es muy estricto. No podemos darles descanso intermedio, ¿no? Los puedo sacar antes, o sea, es decir, vamos a acabar 10 minutos antes, pero no les puedo dar descanso intermedio, ¿no? Eh, ok, voy a poner la otra presentación. Les digo, ahorita no puedo hacer mucho porque ya casi va a acabar la clase, pero voy a armar el link para la siguiente sesión en Teams y vemos cómo nos va a ir, ¿vale? Y es un poco lo que hemos estado viendo en lo que leyeron en su lectura sobre clases de palabras. Me dicen cuando ya vean la presentación. También tiene un poco que ver con que tengo un montón de pestañas abiertas, entonces seguramente eso también ralentiza mi ya de por sí antigua computadora. Entonces, déjenme ver qué puedo hacer para la siguiente sesión, ¿vale? Con clase de palabras vamos a empezar con nuestro momento Unitec, ¿no? Sabemos que la educación es un factor que incide de manera relevante en una mejor distribución del ingreso. Por ello debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes alcancen altos niveles de preparación profesional y en generar opciones que faciliten a un número más amplio de personas su acceso a la educación. Dime, Dani.
¿Levantaste la mano, no? ¿O ya no? No, profe, yo no la levanté. Bueno, es que como que alguien escuché que levantó la manita, pero... Ok. Y vamos a comenzar con un tema que es clases de palabras. Este no viene directamente en su programa, pero es la base sobre la que se asienta la distinción de frases de la oración. De hecho, si ustedes revisan el programa, como ya les he comentado varias veces, dice frase adjetiva, frase adverbial, frase sustantiva, frase, etc. Lo que quiere decir que cada una de estas frases toma su nombre de una de las clases de palabras. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta presentación va a ser que el alumno se acerque a la manera en que los estudios sintácticos clasifican las palabras para dar cuenta de su funcionamiento combinatorio en la formación de oraciones. Como ya se habrán dado cuenta en la lectura que hicieron y en la que van a hacer para las exposiciones, la característica de las palabras, cuando las clasificamos desde el punto de vista sintáctico, es que van a presentar un comportamiento combinatorio determinado. Por ejemplo, los sustantivos presentan un determinado comportamiento combinatorio. Los adverbios tienen un determinado comportamiento combinatorio. Entonces es en este sentido que sirve estudiar las clases de palabras. También, como vieron en la lectura que hicieron y en la que van a hacer para el lunes, no todas las clasificaciones suelen dar cuenta de todos los elementos combinatorios de las palabras y no siempre alguno u otro paradigma de clasificación necesariamente agota las posibilidades de descripción o de explicación de ese comportamiento o del comportamiento que tiene determinada palabra. Lo primero que hay que decir es, lo primero que habría que preguntarnos es, ¿qué quiere decir que la palabra y no la oración es el centro de atención de los estudios sintácticos actuales? Acuérdense lo que vimos en las sesiones introductorias a la sintaxis. La unidad mínima que estudia la sintaxis es la palabra. Y una pregunta válida es, ¿y por qué no la oración? Si al final la combinación de palabras, lo que produce o el resultado de esa combinatoria son las oraciones. Y justamente la respuesta es porque la palabra se define como una unidad conformada por un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Otra vez voy a quitar mi presentación para regresar al ejemplo de la goma, para que quede un poco más claro. Si tenemos esta goma, y yo les dije que vamos a tomar este azul clarito como un sustantivo y este azul fuerte como un verbo, vamos a suponerlo, vamos a decir que esta palabra tiene determinados rasgos que le permiten engranarse a esta otra palabra, que tiene también unos rasgos característicos que le permiten a su vez engranarse con este otro elemento azul. Es decir, cada una de las palabras que forman esta oración, así de manera esquemática, tiene rasgos que le permiten combinarse con este otro, o viceversa. Este tiene rasgos que le permiten combinarse con este otro. Del mismo modo, la goma blanca, que podemos decir ahorita es un adjetivo, aquí estaría mal de estructurar la oración, pero podemos decir es un adjetivo en la goma, también tiene determinadas propiedades o rasgos que le permiten adaptarse o engranarse con este otro conjunto de estructuras, porque tiene que ser cuadrada para que pueda caber en esta forma, ¿no? Porque tiene a lo mejor que tener un mecanismo que le permita salir, porque si no, no se hace visible la goma. Es decir, cada elemento que compone la oración, vean, aquí estamos hablando de palabras, tanto la parte azul clarita, como la goma, como la parte azul oscura, son unidades que componen un elemento total o componen una totalidad
Pero para que esa totalidad surja, las partes deben tener determinadas características que permitan su combinación. Lo mismo ocurre con las oraciones. Las palabras poseen determinadas características que permiten componerse con otras para generar la estructura mayor. Era lo que les decía, en este caso el sustantivo tiene determinadas propiedades que le permiten juntarse con el verbo, que a su vez al verbo le permiten juntarse con el adjetivo, porque tiene determinadas propiedades. Para poner un ejemplo muy sencillo que podría seguir esta secuencia de sujeto o de vamos a ponerle así, experimentante, verbo de estado y a lo mejor sensación experimentada, Juan está cansado. Porque Juan va a tener determinadas propiedades que es un agente que puede experimentar cosas. Luego vamos a tener el verbo ser, que implica una relación, en el sentido de que el experimentante está experimentando algo. Y cansado, que es un adjetivo, que es como la experiencia o la sensación que está teniendo el experimentante. Y vean cómo cada una de las palabras tiene una propiedad que le ayuda a combinarse con la otra. A eso nos referimos cuando decimos que la palabra es un conjunto de rasgos susceptibles a relaciones mutuas. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí? Bueno. Sí, creo que sí. Sí, ahora vamos a... Esto nos va a conducir, vamos a esperar a que cargue la presentación para que no se trabe. Esto nos va a conducir a una conclusión muy interesante. En consecuencia, la oración sería un resultado indirecto de las propiedades combinatorias de las palabras. Es decir, si tomamos la palabra como base, nos daremos cuenta que cuando yo digo que esas palabras tienen propiedades combinatorias, quiere decir que cuando yo tengo una oración, en realidad estoy ante un producto o ante un resultado de esas propiedades combinatorias de las palabras. Por eso la oración es la unidad máxima, pero no porque estudia la oración en sí, sino que la estudia como una de las propiedades intrínsecas, gramaticales obviamente, de las palabras, este conjunto de rasgos. A partir de aquí, vamos a tener dos propiedades de las palabras. Dos propiedades relevantes para la sintaxis. Una que se va a denominar propiedad categorial o propiedades categoriales de las palabras, que nos van a indicar la clase a la que pertenece la palabra. Y otras que se denominan propiedades selectivas, que indican el tipo de complemento que va a seleccionar la palabra, o el tipo de elementos que va el tipo de elementos con los que se va a combinar la palabra. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto quiere decir que si las palabras son conjuntos de rasgos, es decir, propiedades gramaticales, porque tanto las propiedades categoriales como selectivas son gramaticales, le asignamos una categoría por su comportamiento al interior de la oración, pero también le agregamos propiedades selectivas porque una palabra tiene restricción con las posibles palabras con las que se puede combinar. Lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Cada una de sus propiedades o cada propiedad de las palabras, tanto las propiedades categoriales como las selectivas, van a explicar una parte de su comportamiento. Por ejemplo, la palabra sin en español. La palabra sin, como propiedad categorial, es una preposición o se clasifica dentro de las palabras de las preposiciones. Y va a tener propiedades selectivas muy específicas. Primero, no puede aparecer solo. No podemos decir sin, así, nada más. Requiere de un complemento
que no necesariamente comparte con otros miembros de su misma categoría. Es decir, yo puedo decir sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera, sin que te enteraras, sin, no sé, sin mi mochila, sin, etcétera. Pero existen otras preposiciones que no necesariamente van a seleccionar los mismos elementos. Por ejemplo, lo que les pongo aquí, la preposición durante. Durante la casa, yo no puedo decir eso. Durante la casa, durante las llaves, tampoco puedo decir eso. Tampoco puedo decir durante que yo supiera, porque no tiene ningún sentido. Durante que yo venga, tampoco puedo decir eso. Y aquí nos damos cuenta que cada uno aunque tienen la misma propiedad categorial, aunque sin y durante tienen la misma propiedad categorial, van a tener propiedades selectivas diferentes. Va a requerir que su complemento tenga características que se adapten a las propiedades selectivas de la preposición. Volvemos a este ejemplo. Por eso, el conjunto de rasgos de la palabra sin nos va a dar cuenta o va a explicar partes de su comportamiento. La propiedad categorial preposicional, eso todavía nos vamos a ver, nos van a dar cuenta de su comportamiento al interior de la oración en el sentido de qué tipo de frases se encabezan o qué tipo de significados en la frase, en la oración, pueden aportar las preposiciones. Pero sus propiedades selectivas también nos van a indicar el tipo de complementos que puede adquirir. Primero nos va a decir, usted no puede poner esa palabra sola, tiene que ponerle un complemento. Y tiene que ponerle, en este caso, por ejemplo, un complemento nominal, sin la casa, sin las llaves. Un complemento de, cuando digo nominal, quiere decir, eso lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones. Una frase sustantiva. Sin la casa, las llaves y que yo supiera son frases sustantivas. La última es una oración subordinada, pero vamos a dejarlo ahora como frase sustantiva, aunque eso es incorrecto, pero vamos a dejarlo por ahora. La casa, las llaves, una oración, una frase sustantiva. Entonces, esta palabra, esta preposición, requiere de ese elemento nominal para concretar un significado. Y esos elementos nominales no son los mismos que aceptan otras preposiciones, como durante, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Con lo de propiedades de las palabras y la palabra como de la sintaxis. ¿Cómo la definimos? Como un conjunto de rasgos susceptibles a combinarse. Esos rasgos son susceptibles a entrar en combinaciones. Y tenemos dos, ¿no? Propiedades categoriales o propiedad categorial y otro que denominamos propiedades selectivas. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto? No, profesor. Las demás, los demás. ¿Podría repetirme lo de propiedades categoriales y selectivas, por favor? Ok, propiedades categoriales, vamos otra vez. Para entender esto vamos a volver a esta parte, ¿no? Si decimos que la palabra es un conjunto de rasgos, tenemos que decir cuáles son esos rasgos de la palabra. Y podemos encontrar dos tipos de rasgos o propiedades. Aquí lo estoy utilizando como sinónimos. Propiedades, sinónimo de rasgos. Podemos decir también rasgos categoriales o rasgos selectivos. Entonces, una palabra va a tener rasgos categoriales y va a tener rasgos selectivos. Los rasgos categoriales nos van a indicar la clase a la que pertenece la palabra. Les puse aquí el ejemplo de sin, que tiene un rasgo categorial de preposición, pero podríamos tomar aquí casa. Casa tiene un rasgo categorial de sustantivo, por ejemplo. Y podríamos tomar yo, sin que yo supiera yo. Una palabra que tiene una propiedad categorial, vamos a llamarle por ahora de pronombre. Lo van a ver en la lectura que van a hacer para el lunes. O si lo están haciendo, ya más o menos están viendo a qué me estoy refiriendo, ¿no?
de pronombre. Que va a tener una propiedad categorial, el que aparece en sin que yo supiera también tiene una propiedad categorial, ¿no? Que como conjunción, o como conjunción subordinante, vamos a decir. Y es lo que la propiedad categorial que tiene cada una de las palabras. Pero también van a tener rasgos o propiedades selectivas, que van a indicar el tipo de complementos que la palabra selecciona. Vean, la palabra sin tiene una propiedad categorial que es la preposición, pero también va a tener rasgos o propiedades selectivas que nos van a indicar el tipo de complementos con el que esa palabra se puede combinar. Aquí no nos vamos a meter tanto en las características de los complementos que aparecen aquí, porque eso es un tema muy extenso y no nos interesa tanto por ahora para dar cuenta de la sintaxis en un nivel inicial. Pero lo que sí interesa destacar aquí es que esos elementos con los que se combina la palabra sin no son los mismos que acepta la preposición durante. Hay que ser muy cuidadosos aquí para que quede esto claro. Sin y durante comparten propiedad categorial o comparten rasgos categoriales, porque ambos son preposiciones. Pero tienen rasgos o propiedades selectivas diferentes, porque yo puedo decir sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera, pero yo no puedo decir durante las llaves, ni puedo decir durante la casa, ni puedo decir durante que yo supiera. Incluso voy a poner aquí todos los ejemplos gramaticales para que quede claro. Durante la casa, durante las llaves, tampoco puedo decir esto. Y tampoco puedo decir durante que yo supiera. Y también para que quede un poco más claro, voy a colorear en otro, ahora sí que valga la redundancia, en otro color, los complementos, porque podría eso causar cierta confusión. Pero los que están en rojo, bueno, vamos a cambiarle mejor el color. En rojo vamos a poner la preposición, aunque aquí me está coloreando también los puntos, pero bueno. En rojo vamos a poner la preposición, tanto en los ejemplos gramaticales como agramaticales, y lo que está en azul van a ser los complementos, o los complementos de esas preposiciones. Y vemos que en los primeros ejemplos la preposición sin, que está en rojo, acepta como gramaticalmente correctos esos complementos que aparecen ahí. Sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera. Pero si nos vamos a la preposición durante, nos vamos a dar cuenta que si le intentamos, vamos a decirlo así, le intentamos poner o unir los mismos complementos que aparecen con la preposición sin, las frases se vuelven agramaticales. Durante la casa, durante las llaves y durante que yo supiera. No se puede decir eso en español. ¿Quedó ya un poco más claro esto o sigue habiendo dudas, Alberto? No sé, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿No? ¿Las demás? Igual, por ejemplo, en esto de las preposiciones, bueno, la clasificación de palabras hay subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, preposiciones de lugar, de tiempo, todo eso, ¿no? Aunque ahí hay que tener mucho cuidado cuando decimos preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo. Estamos hablando de significado léxico. Y vamos a ver que en sintaxis no es tan adecuado hablar de ese tipo de clasificaciones. Como verán en la lectura que van a hacer para el lunes en la exposición, en sintaxis importa más cómo se combinan, el tipo de combinaciones que aceptan, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos decir que sin es una preposición que denota carencia, y ahí sí nos va a interesar su significado léxico, pero no vamos a decir que sin, precisamente por eso es que acepta estas combinaciones, sino que a lo mejor ese significado determina que ciertos complementos sean posibles. Pero la preposición durante, que ya de por sí está subespecificado, como bien decías, como tiempo,
no, eso no nos habla tanto de la combinación, porque nos tiene que decir o tendríamos que explicar qué tipos de complementos se acepta la palabra durante. Si está subespecificado para tiempo o para espacio, por ejemplo, yo puedo decir durante la carrera. Y durante está aceptando un complemento, la carrera tiene un significado que es temporal y espacial al mismo tiempo, porque ocurre durante un tiempo determinado y la carrera no se da en mi cuarto, vamos a decirlo así, o en la sala. La carrera se da a lo mejor en el circuito interior de la Ciudad de México. Entonces, durante la carrera nos está ya generando una subespecificación de tiempo que dice sí, pero esto quiere decir que en términos combinatorios, el elemento que va a aceptar la preposición tiene que tener una subespecificación temporal o espacial. Sobre todo temporal, ¿no? Durante la carrera, durante el año pasado, durante mi estancia en la universidad, vean cómo eso sí lo acepta, porque los complementos también están denotando cierta temporalidad y espacialidad. Por eso les digo, o sea, sí, esa subespecificación semántica se puede hacer, pero hay que tener cuidado, porque esa subespecificación semántica tenemos que ponerla en términos de combinatoria. ¿Para qué nos sirve ese rasgo? ¿Sí? O qué tipo de combinaciones permite que esa preposición, por ejemplo, sea temporal. ¿Sí? Quizás les va a quedar un poco más claro con la lectura que van a hacer para el lunes. Tampoco nos vamos a meter, les voy a decir, tanto en estos problemas, porque en realidad, o sea, son cosas ya muy específicas, no nos importa tanto. Pero sí las clases de palabras, porque las clases de palabras, como ya les dije, de hecho, prácticamente con clases de palabras y con la siguiente lectura que vamos a hacer de constituyentes, nos echamos ya la mitad del programa. Porque las clases de palabras son los núcleos de las frases que estructuran la sintaxis de la oración. Ahora vamos a ponernos un poco, ya quedan 10 minutos para ponernos de acuerdo con las exposiciones. Les asigné un número aleatorio a cada uno de ustedes, del 1 al 9. Vamos a ver cómo se arman así los equipos. Daniela. Daniela, ¿estás? Aquí estoy. Dime un número del 1 al 9. ¿Perdón? Un ¿Sí número me del oyó? 1 al 9. Un número del 1 al 9. Ah, 9. 9, ok. Ok, a ver, Chávez García. Un número del 1 al 9 que no sea 9. Córranle para que podamos hacer la distribución también del texto, porque si no, no nos da tiempo. Un número del 1 al 9 que no sea el 9. Cinco. Ok, Alberto. Un número del 1 al 9 que no sea el 9 ni el 5. 8. 8. Ya tenemos el primer equipo. Daniela con Dana, Luna Juárez y con Alberto. ¿Sí? Ustedes tres son el primer equipo, ¿vale? Chávez García, vamos con Jacobo. Tres. No, dame otro. El 3 ya está. Era Daniel el 3. 5, lo acaba de decir 2. Ok, ya tenemos el segundo equipo. Y por tanto ya tenemos el tercer equipo. El segundo equipo es
Fátima, Mirari y Jacobo, el segundo equipo. Fátima, y el tercer equipo de Fátima, Mirari y Jacobo. Y el tercer equipo lo componen María del Carmen, Eilani y Angélica. ¿Sí? ¿Sí? El tercer equipo, otra vez repetimos, déjenme ver si no me confundo. Bandera, Daniela, lo apuntaron, ¿verdad? A ver, Daniela va con Dana, si no me equivoco, Dana y Jesús. ¿Sí? El segundo equipo es Fátima, Mirari y Jacobo. Y el tercer equipo sería Carmen, Eilani y Angélica. ¿Sí? Fátima, Mirari y Jacobo, ok. Para que se vayan poniendo de acuerdo. Y ahora vamos a dividir la lectura. La lectura tiene, déjenme, todavía nos quedan 8 minutos, vamos rapidísimo. Sintácticas de palabras. Y les voy a explicar la evaluación cuando hagamos las exposiciones, ¿no? Porque va a ser una evaluación mía, yo voy a hacer una evaluación personal y además voy a requerir que cada uno de ustedes me mande la evaluación de sus compañeros de equipo. Va a ser por correo, va a ser no de forma anónima porque me van a mandar su correo, pero así no se van a enterar los compañeros de equipo el tipo de evaluación que dieron. Pero eso lo vemos la siguiente sesión, ¿vale? Tenemos la lectura que tiene el 3.1, tiene 4 subtítulos. El primero que sería la introducción. Tenemos la introducción. Esta no la van a exponer porque en realidad la introducción sirve para introducir los otros 3 temas. Esta la voy a exponer yo de manera muy resumida. Y luego vamos a tener el 3.1.2, que sería el de categorías variables y categorías invariables. Ese le va a tocar al primer equipo de Daniela, de Dana y de Alberto. ¿El de cuál, perdón? Es que se cortó. El de Daniel, el equipo de Daniela, Dana y Alberto va a exponer el punto 3.1.2, que sería categorías variables y categorías invariables. Ese sería el primer equipo. Al segundo equipo, que es el de Fátima, el de Mirari y el de Jacobo, le va a tocar el 3.1.3, que sería categorías léxicas y categorías funcionales. Y obviamente al cuarto equipo, que es el de Carmen o María, es que como dice el del Carmen, más fácil, María, el de Eilani y el de Angélica, le va a tocar el 3.1.4. El 3.1.4 es el más chiquito de los 3, pero es el que presenta mayor dificultad. De una vez les aviso. Y que tienen que leer todo para comprender la parte que les toca a ustedes y la puedan dividir. ¿Ok? Voy a repetir una última vez para que quede claro cómo están conformados los equipos y el punto que les toca. Daniela, Dana y Alberto, el 3.1.2. Fátima, Mirari y Jacobo, el 3.1.3. Carmen, Eilani y Angélica, el 3.1.4. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden elaborar una presentación si quieren, aunque la presentación debe ser corta, porque la exposición debe durar más o menos 20 minutos, ¿no? La exposición debe ser corta. Pueden elaborar una presentación o pueden elaborar un resumen en una cuartilla, en media cuartilla y compartirla con los compañeros. A eso se le denomina guía de mano. Ustedes elaboran una guía de mano para realizar su exposición y la comparten.
pueden no presentar nada y simplemente discutir la presentación, aunque eso también va a tener que ver con la evaluación. Lo ideal sería que trajeran alguna especie de material. Y la exposición debe ser un poco como en colaboración entre los tres. No quiero que digan, ay, yo voy a exponer, pero ellos ya hicieron esto o hicieron lo otro. Tiene que ser una exposición colaborativa. O sea, los tres tienen que hablar. Y lo de la evaluación lo vemos ya la siguiente sesión. Les digo, nada más les adelanto otra vez, como les comenté en un principio. Va a haber mi propia evaluación sobre cada uno de ustedes, pero además voy a recibir la evaluación por parte de sus compañeros de equipo, ¿no? Por ejemplo, Daniela, Dana y Alberto, cada uno me va a mandar en una hojita, en media cuartilla, ¿vale? La evaluación que le den en el sentido de comentarios, por ejemplo, ¿no? Que le den a su compañero, obviamente no se van a publicar ni nada, y a partir de ahí yo voy a tomar la decisión de qué calificación ponerles para la exposición. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, Esto es profesor. para el martes. Para el Voy a martes. terminar de realizar esta exposición de la de clases de palabras y luego entrarían ustedes con la exposición. Puede ser el martes o podría ser hasta el viernes, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo estemos, pero ustedes váyanse preparando para el martes, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas con el proceso, con lo que les toca? La evaluación de compañeros. Eso va a ser lo más interesante. ¿Sí? Profesor, ¿no va a subir una rúbrica o algo por el estilo? En realidad, como es subjetiva, porque además no va a ser entregable, va a ser para evaluación síncrona. Entonces lo voy a evaluar junto con las participaciones, ¿vale? Ah, bueno, ok. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos el martes. Vengan preparados con exposición por si toca el martes, pero si no, podría ser hasta el viernes, ¿vale? Sí, profe, está muy bien. Bueno, entonces, Llega a pasar lo mismo con de lo que se traba. Si nos tendríamos que cambiar a Teams. sí, yo voy a poner la liga y vemos cómo funciona ahí para la siguiente sesión, ¿no? Armo el grupo y ya veo cómo funciona en la siguiente sesión y si hay menos problemas ahí, pues nos quedamos ahí. ¿Mm? Está bien, profe, que tenga bonito día. Vale, se cuidan ustedes también, chicos, que tengan un fin de semana. Nos Gracias, vemos el igualmente. martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Bye.